fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. Hola a todos y bienvenidos una vez más a su programa favorito Luz y Sal de la Tierra. Aquí estamos una vez más para analizar la actualidad desde el punto de vista de la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos hablando de una vida con propósito y hoy tenemos un tema especial que tratar con todos ustedes. Pero antes de eso, quisiera saludar a los que me acompañan, a la hermana Francia que está aquí. Hola, hermana Francia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hermano Roberto, ¿cómo estamos? Bien, muy bendecido. Muchas gracias, hermano, por estar aquí. Vamos a hablar de algo muy interesante y muy importante. Y yo te pido que estés ahí presente y que estés ahí atento a lo que vamos a comentar en esta tarde. Invitándote, si tienes una Biblia en casa, coge la Biblia, prepárate, porque es necesario que usted mismo compruebe todo lo que vamos a leer en este momento. Pero antes de eso, si les parece, hermanos, vamos a orar al Señor. Amén. Voy a hacer una oración al Señor. Padre Celestial, te bendecimos y te exaltamos, Señor, por ese tiempo. Señor, eres maravilloso, eres bueno, eres digno, Señor. Nos has regalado una vez más en ese tiempo para compartir tu palabra, Señor. Enos aquí, Señor, ante tus hijos, ante Dios mío, esa persona, Señor, que está ahí al otro lado, Padre, esperando una palabra, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo nos lleve ese tiempo, Señor, desde el principio hasta el final, Padre, y que tú nos enseñes a decir, Señor, lo correcto, Dios mío, para gloria tuya, Señor, a todo aquel que lo necesite en este momento. Tuya la gloria, Padre, y la honra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ya, hermanas, hermanos, ahora vamos a comenzar hablando del tema de hoy, pero quiero pedir a la hermana Francia que ella nos presente el tema de hoy. Hermana, ¿qué es lo que vamos a tratar en el día de hoy? Amén, pastor. Este día vamos a tratar un tema de mucha actualidad. Yo creo que no va a haber persona que no se sienta identificado con el tema de hoy. Por eso a todos los amigos y hermanos que nos están viendo, presten mucha atención, porque hoy nuestro Señor va a aclarar todas tus dudas, va a consolar en tu situación, tu corazón. ¿Cuál es ese tema? Podrían decir todos. El tema de actualidad es la confianza. La confianza. Alguien se puede sorprender en este momento, pastor, y decir, Sí. La confianza no es un tema de actualidad. Permítame decirle de que sí. Sí. Porque la confianza la vamos a tomar como aquella base de toda la fundación de la sociedad, de todo el fundamento de las relaciones sociales, de todo el fundamento de las relaciones familiares. Por ende, si la confianza se ha quebrantado, vienen muchas consecuencias. Exactamente. Y esas consecuencias son todos los titulares que hoy tenemos en los telediarios, Así es. todos los titulares que hoy tenemos en los periódicos. Los periódicos, exactamente. Entonces, Sí. por eso nosotros en este momento decimos que la confianza es un tema de mucha actualidad. De mucha actualidad. Ahora hay alarma social Sí. por la violencia de género, por los atentados terroristas, hay mucha alarma social y se preguntan los grandes líderes mundiales, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Realmente tenemos que retroceder en el tiempo, En el tiempo, así es. y revisar toda la estructura, tanto de la sociedad como de las relaciones familiares, Familiares y sociales. y sociales. ¿Y a qué llegamos nosotros? A que la confianza es esa base principal. Base principal. Que si no es real, si no es genuina, Sí. y si no es sincera Sí. y firme, leal, ¿qué sucede? Cuando vienen los primeros problemas o circunstancias y se quebranta, Sí. esto provoca grandes desastres, Grandes como estamos viendo desastres. ahora en Así nuestros es. días. Así es. Los líderes mundiales están buscando una solución para todos estos problemas que hemos mencionado. Dios tiene la solución. Así y es. es por eso que el tema de hoy es la confianza. La confianza. Vamos a tratar humildemente nosotros, Sí, pastor, sí. desde la experiencia personal y ministerial, Sí. poder compartir con todas las personas que nos ven, que quizás saben más que nosotros, pero recordarles que es la palabra de Dios la que nos va a guiar a toda verdad. Así es, así es. Así es, hermana Francia, gracias. De eso, decías que el que está ahí puede decir, pero no entiendo. Si sé que la confianza es la palabra de actualidad,
¿para qué y por qué? Es decir, uno no puede entender por qué hemos elegido ese tema hoy, ¿no? Pero lo que la hermana acaba de explicar, que todo lo que estamos viviendo hoy, el conflicto social que hay hoy, a nivel sea familiar o nacional o internacional, es decir, en todas las esferas vemos conflictos de todos los niveles, es porque algo se ha roto ahí, es porque algo ha dejado de ser, es decir, donde había pacto, donde había confianza, donde había entendimiento, ya no hay. Y lo que hace que las cosas se hagan mal o que haya todo lo que estamos viendo en este momento. Hermano Roberto, yo te quiero preguntar, ¿por qué en esos momentos, como decían las hermanas, vemos todo lo que está pasando, lo que es la violencia, de todo tipo, vemos, no sé, las rupturas familiares y tantas cosas? ¿Por qué pasa todo eso? ¿Por qué la gente pierde la confianza hacia ellos mismos, pero también hacia otro? Sí, si vemos, es necesario convivir con confianza. Y lo que ocurre es que hay un sentido todo contrario, que se vive con confianza y desconfianza. Entonces es cuando entra el problema. Pero la confianza hoy en día es necesario para que los hombres puedan convivir. Pero a causa de la desconfianza por motivos, ¿verdad? Sí. Puede ser unos amigos que sean íntimos, llega un momento que te pueden fallar o traicionar, y pasa la desconfianza. Entonces ya esa confianza que había depositada en ellos, sí, ya no es lo mismo. Yeah. Puedes ir a un restaurante, ¿verdad? Y tú tienes confianza que te van a servir buena comida, Sí. Sí. no malas condiciones. Sí. O si vas en un avión también, Sí. vas a eso. Ajá. Por eso que la desconfianza hoy en día está haciendo mucho daño también a causa de uno mismo también. O sea, uno mismo, según cómo ha recibido en la vida, desde la niñez, el trato, si ha recibido malos tratos, ese niño nace de confianza, pero no con confianza. Un ejemplo muy claro es que cuando un niño nace, de pequeño, ¿verdad?, se va haciendo, los padres están ahí para extender los brazos para que el niño vaya. El niño va confiado, Sí. que los padres lo van a coger. Esa es la confianza. Sí. Pero a medida que ese niño, si no recibe buenos tratos de esos padres, ese niño nace con desconfianza hacia los padres y hacia todo lo que les rodea en cuestión de personas. Exactamente. Eso es cierto. Hablando de la confianza, echando un poco de luz a la sociedad nuestra y también a la situación la que nosotros vemos con nuestros ojos, ¿no? Entonces, yo quiero analizar un poco, hermana Francia, hermano Roberto, la realidad de nuestra sociedad en esos momentos. Citabas al principio la ruptura de las familias por falta de confianza. Falta de confianza del marido a la esposa, de la esposa al esposo, de los hijos. Es decir, cuando no hay confianza, hay riesgo de ruptura y que todo se vaya para abajo, ¿no? Es decir, yo siento decir que yo puedo decir, no, que la confianza es como la base de la convivencia misma. Sí, sí. Es decir, cuando no hay confianza, la convivencia no tiene sentido. No puede haberse, en todos los niveles. Entonces, lo que vemos ahí fuera, lo que decía la hermana antes, de los atentados terroristas que hemos vivido esos días y de todo lo que se viene haciendo desde ya 6 años atrás, es por falta de confianza. Y si vemos en nuestro país, en la política misma, hay una falta de confianza también del pueblo hacia los que nos gobiernan, ¿no? Vemos también, por otro lado, no sé, la confianza, no sé, la gente dice, mira, yo no tengo confianza, no tengo fe, no tengo esperanza, no tengo confianza que realmente las cosas me van a salir bien porque veo que todo está mal. Acuérdate lo que hablábamos cuando hablamos sobre el desempleo, ¿no? Es decir, la falta de esperanza de tener algo mejor en el día de mañana, ¿no? Entonces, hermana Francia, yo quiero que miremos un poco ahí en el mundo, a ver, analicemos un poco más, a ver, la situación de nuestra sociedad, sí, cuanto a lo que es la falta de confianza. Si retrocedemos en el tiempo, pastor, vemos en la historia, vemos de que siempre ha existido la ambición de poder.
Entonces, esa ambición de poder ha llevado a que un hombre o un núcleo de la sociedad siempre quiera estar encima de los demás. Así es. Ahora, ¿qué sucede? El ser humano por naturaleza está dotado de sentimientos buenos. Y dentro de esos sentimientos buenos, la bondad, el amor, le hacen a que respete a los que le rodean. Sí. Pero ¿qué sucede cuando un superior abusa de su poder? Lo que hace es generar que esos sentimientos buenos se traduzcan y se conviertan en sentimientos negativos. Cuando el ser humano ya está invadido de sentimientos negativos, ¿qué pasa? Empieza a creársele una barrera psicológica, de tal manera que cuando él actúa con otros, él está siempre a la defensiva, sabemos decirlo. Sí. A veces de manera manifiesta realizamos contratos o compromisos con otras personas. Sí. En el caso del matrimonio, literalmente se dice acepto o sí quiero, exactamente. cuando se dicen las palabras en la muerte, hasta que la muerte los separe, pero en la enfermedad, en la pobreza y todo eso. Manifiestamente se dice sí quiero, sí acepto. Sí. Pero muchas veces, como decíamos al principio, muchas veces hacemos compromisos que sin decir palabra estamos asumiendo la responsabilidad de manifestar nuestros sentimientos buenos para con otras personas. Ahora, transcurre la historia y vemos que hay reyes, pero estos reyes tienen miedo. Aún han llegado a tener miedo de sus propios hijos. Exactamente. Por la ambición de que sus hijos quieren el poder. Ellos temen de que les puedan matar. Y vemos ahí que ellos no tienen ni confianza ni de la comida que comen. Tienen coperos. Exactamente. Que antes que ellos ingieran el vino o la bebida, tienen otras personas que lo prueben por ellos. Vemos todos esos detalles en la sociedad. Vemos cómo eso se va transmitiendo en toda la historia. En toda la historia. Ahora, la sociedad va evolucionando. Y vamos viendo cómo la enseñanza de valores y principios en las generaciones que vienen detrás ya no es tan firme. Entonces ahora, como estamos en una época de liberalismo y más bien de libertinaje, ¿qué sucede cuando se hacen los compromisos? No tienen el mismo valor. Ustedes hermanos y amigos recuerdan de que hubo un tiempo donde darse la mano era más que válido. Para cerrar un trato, donde decía, te doy mi palabra, era más válido. Ahora, se han establecido normas legales para poder amparar esos compromisos. ¿Y qué sucede? Un contrato se firma, pero cuando quiere se quebranta. Porque no hay un compromiso de principios y valores. Exactamente, hermana Francia. De verdad que mientras hablabas, de verdad que me venían muchas cosas en mi mente, pero vamos a ir al descanso. Pero antes de eso, permítame leer un versículo, y ya lo que vamos al descanso, el Salmo 78, el versículo 7 hasta 8. Dice así, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarde sus mandamientos. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con su Dios, para con Dios su espíritu. Entonces creo que es interesante. Luego seguimos hablando del tema. Hay muchas cosas que comentar. Luego volvemos. Hasta ese momento. Que tú haces, tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que sepa
dejaste, que a los tuyos nunca abandonaste, y en tu palabra nos dejaste las promesas que no fallarán. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Sobre todo nombre, Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Solo quiero adorar tu nombre. Nombre sobre todo nombre. Sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo. Jesús, altísimo nombre. De nuevo aquí en su programa Luz y Sal de la Tierra, seguimos hablando de la confianza, como hablamos antes, hermana Francia, de todo lo que está pasando por falta de la confianza en la sociedad. Pero antes de seguir hablando del tema, permítame, por favor, presentarles a todos los que están ahí al otro lado algo muy interesante, importante. Por favor, hermana Francia, cógeme la Biblia. Hemos recibido de parte de nuestro patrocinador algo
que les queremos presentar son luces de freno para frenar, pero para bicicleta especialmente. Eso está hecho para caminar, para andar por ahí, no sé, en el camino. Sí. Entonces, le recomendamos de verdad. Eso tiene luz para frenar, pero también tiene luz cuando uno quiere ir a la derecha o a la izquierda. Se puede accionar, a ver si lo puedo hacer yo. Si veis aquí, creo que es aquí. Sí, ¿lo ves que? Entonces, cuando usted va y frena, automáticamente la luz se enciende. Como un coche igualmente. Pero también si quieres ir a la derecha, a la izquierda, lo puedes hacer perfectamente. Tiene aquí un botón, le das y te manda allá. Y a la vez tiene lo que es el sonido para avisar al que viene de atrás que usted va a ir a la derecha o a la izquierda. Así que le animamos a que lo construyas, porque de verdad que es muy interesante. Tenemos también otra versión que es automático. Este es para poner y quitar luego, pero este es para que quede instalado en la bicicleta. Si le interesa, llama al teléfono que aparece ahí en la pantalla y haremos lo posible para que lo tengas en un tiempo. ¿El nombre de eso, pastor, cómo podemos conocer este producto? Gracias, hermano. Hermana, el nombre es Be-Light. Be-Light. Be de bicicleta, Light de luz, para indicar qué es lo que quiere hacer el conductor de la bicicleta, ¿verdad? Se me pasaba eso. Gracias, hermana Francia. Así que aquí tienes tu Be-Light, solicítelo y llama al teléfono que está en la pantalla y en un corto plazo lo tendrás ahí en casa. Gracias. Pues a pesar de que este es un producto de nuestro patrocinador, nos viene bien para ponerlo como ejemplo. Sí. En cuanto al tema. Sí. Vemos de que actualmente en el caso de Zaragoza se está empleando un nuevo sistema de bicicletas. Imagínense qué situación había pasado. Las bicicletas estaban ocasionando muchos accidentes con los peatones. Sí. Las personas van tranquilamente por su carril, confiadas en que van, Sí. y no les va a pasar nada. En el caso de los coches, van en su carril confiados en que no les va a pasar nada. En el caso de las bicicletas también, aprovechando el ejemplo del producto de nuestro patrocinador. Pero es que nos viene bien cuando una persona sale de su casa hacia su trabajo en su coche, en su bicicleta, en su moto, en lo que sea, va confiado en que va a llegar a su destino. Exactamente, sí. Pero ¿qué sucede cuando otra persona se le atraviesa en su carril? Sí. Cuando algún imprevisto se le atraviesa en su vida. Yo lo veo muy interesante eso, hermana Francia. Nosotros como conductores, de verdad que cuando ustedes vas conduciendo, ves que está pasando una bicicleta, tiene que tener mucho cuidado porque no sabes si va a ir a la derecha o a la izquierda. Entonces, creo que es importante tener eso. Si uno lo tiene, el conductor puede saber, no, esta bicicleta va a ir así o va a ir así. Entonces, yo puedo hacer una maniobra en condiciones. Creo que sí, es importante eso, hermano. Y está de tal manera también cumpliendo la ley. Sí. ¿Verdad? Lo que es el Respetando código. el derecho del otro. El código de tráfico. Gracias. Y ahora seguimos, hermanas, con el tema que hablamos al principio, hermano Roberto, sobre la confianza. Comentamos que la confianza es la base de la convivencia, ¿no? Sí. Seguimos en eso. Antes de echar lo que es la sal, vamos a seguir hablando un poco de luz sobre el tema. Yo quiero que hablemos un poco de la situación real nuestra, como decía antes, para que el que está ahí al otro lado entienda qué es lo que le queremos transmitir en ese momento, ¿no? Bueno, la confianza no solamente hacia otros, sino también la confianza hacia sí mismo también. Estamos aquí para animar a la gente, para que la gente tenga confianza no solamente en ellos, sino también que busque a alguien más que les pueda ayudar para poder mantenerse firme y de pie. Y no sé si tenemos ahí alguna palabra que leer, hermana Francia, hermano Roberto. La pregunta, sobre todo para los espectadores que nos están viendo, quería preguntaros en qué tiempo bíblicamente se rompió esa confianza. Pues la respuesta me la pone fácil en el caso personal. Me remonta a Adán y a Eva. O sea, Dios estableció un sistema de confianza total y plena en su creación.
Y quien quebrantó ese compromiso tácito, porque Dios no le dijo, mira, te obligo a que obedezcas. No, le dijo, mira, no hagas esto. Pero ¿qué tomó la decisión Adán y Eva? Conjuntamente, no, muchos dicen, no, es que fue la mujer o fue el hombre. Conjuntamente tomaron la decisión de quebrantar ese pacto tácito de confianza con Dios. Para mi ver, pastor. Sí. Entonces, digamos que parte de la base de ahí, que ahí han nacido dos naturalezas. La parte humana interior, que tenemos confianza, pero también a partir de la desconfianza del tema que estás comentando, ¿no? Sí. Hermana Francia, pues, ¿creéis que puede ser la parte esa? Es que lo que dices, más bien lo que preguntas, hermano, y lo que ella ha contestado es así. Entonces, ahí vemos el inicio de todos los males, porque bueno, ahí el hombre desobedeció a Dios, desobedeció porque dejó de confiar en lo que Dios le había dicho antes. Porque si Adán hubiese tenido, no sé, mantenido esa confianza en el Señor, hubiese sido difícil de ceder ante el diablo. Sí. Pero perdió la confianza, entonces ahí se hundió. Pero lo que yo quiero decir es las consecuencias de eso. La consecuencia de falta de confianza de Adán y Eva hacia el Señor son todos los males que hoy la humanidad tiene hoy, ¿no? Fíjese, pastor, hasta podríamos destacar la falta de confianza en sí mismo en el caso de Adán. Exactamente. Porque Adán se dejó influenciar de Eva. Sí. Entonces no tenía él confianza en sus propios criterios. Si lo hubiese tenido, hubiese dicho, no, Dios nos ha dicho esto. Sí. Porque nos podemos trasladar a otros ejemplos, por ejemplo, podríamos decir Daniel, Sí. cuando le dicen, mira, deja de orar a Dios. Y él tiene plena confianza en Dios y en sí mismo, en lo que él ha creído, Sí. y no deja de orar. Y a consecuencia de ello, pues vemos que lo lanzan al foso de los leones. Y podemos ver así muchos ejemplos de confianza. Ahora, yo creo que es necesario, hermanos, que establezcamos una diferencia entre la confianza espiritual y la confianza humana. La confianza humana. Entre los seres humanos. Esa es. Entonces, dice usted que hay una diferencia entre la confianza espiritual y la confianza humana. Porque lo espiritual, ¿hacia quién va? Hacia Dios. Hacia Dios. Y la humana, hacia Las personas. la persona. También hacia sí misma. No, y podríamos agregar otra confianza más, de Dios hacia la creación, hacia su siervo, porque dice la palabra del Señor de que Dios no hace nada sin Revelar a sus hijos. Sí, antes. sí, O exactamente. sea que Dios Sí. también confía en nosotros. Sí. Hablar de la confianza, exactamente, hermano. En el libro de Génesis, yo he estado leyendo, pues no lo tengo aquí el texto, pero en Génesis 18, a mí me llegó algo, creo que en el capítulo 18, creo yo, cuando Dios estuvo hablando con Abraham, lo que la hermana Francia dice ahora, que la confianza de Dios hacia la humanidad. Aquí Dios tuvo confianza, tenía confianza a Abraham, cuando Dios decidió bajar y destruir Sodoma y Gomorra. Entonces digo, mira, yo voy a esconder, ¿acaso? Yo voy a esconder a mi amigo todo lo que yo estoy pensando hacer. ¿Sí? Y dice Dios que es que él sabía que Abraham haría lo posible de enseñar a su descendencia sus leyes o sus mandamientos. Yo creo que es importante, creo que está en el capítulo 18. Sí, en el versículo 17. 17, dice, no lo digo. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Así es. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Sí, lee también 19, hermana. ¿Es ahí donde? Sí, 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así que Dios tenía confianza en Abraham. Sí. Digo, no, pues le voy a revelar, le voy a decir todo lo que yo tengo pensado como planes, ¿no? Entonces, es cierto, es decir, la confianza hacia Dios, y Dios también tiene confianza hacia sus hijos. Sí. Pero yo les pregunto, ¿la confianza se puede trabajar? Sí. ¿Se puede fomentar? Sí, se puede. ¿Se puede reforzar? ¿Cómo se puede reforzar una confianza? La confianza que él tenía. Que él tenía. Sí. Y eso es algo muy, muy importante.
que nos tiene que mantener. Yo considero, pastor, que en el caso de Dios hacia la creación, hacia el ser humano, Sí. o sea, como Dios es omnisciente, es decir, que lo conoce todo, Él sabe que somos de condición pecadora, Débil. defectuosa, Sí, débil. sí. Defectuosa no porque Él nos haya creado defectuosos, sino que somos débiles, Exactamente. fáciles de dominar Ajá. y que somos movibles por emociones. Ahora bien, en el caso de la confianza entre los seres humanos, entre nosotros mismos, sí podemos trabajarla. El caso que el hermano Roberto comentaba de los padres cuando los hijos empiezan a crecer. Sí. Los niños siempre ven a su padre como el superhéroe. Las niñas a sus madres como, bueno, vemos que las niñas desde pequeñas quieren ser o modelos, se pintan, se maquillan como las madres o se ponen Sí. a cocinar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando no tienen el perfil de sus padres desde pequeños, Sí. no van trabajando esa confianza. Y lo que decía el hermano Roberto, Sí. crecen con una barrera ante todas las personas Sí. y no pueden establecer relaciones humanas con otras personas. Ante la confianza... Pero sí. entonces, ¿se puede confiar plenamente en el hombre? Plenamente la Bueno. Biblia contesta. Hola Roberto, sí, yo creo que tiene ahí una respuesta a esta pregunta, ¿no? Espera un segundo. Guarda esa respuesta, hermano Roberto. Yo quiero decir una cosa, porque me viene ahora, si no se me va. El tema de la confianza, hablando, no sé, como ella decía, del niño cuando crece, todo eso. Entonces, si no se trabaja, bueno, pues el niño acabará, bueno, pues también. Entonces, yo digo, la confianza es también la falta de autoestima, ¿no? ¿O no? No, en cierto modo no. Porque la confianza hacia uno mismo. Sí. Hacia uno mismo, la desconfianza hacia uno mismo. Yo creo que sería causa y efecto. Ajá. La causa sería la falta de autoestima genera desconfianza en mi proceder. Ya. Por ejemplo, si yo no me siento capaz o no siento que tengo valor ante los demás, me impide actuar de una forma confiada. Ya. Sí. Entonces creo que más bien es causa y efecto. Entonces eso lo ponemos en el terreno personal, cuando uno se desconfía de sí mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que...? qué es Lo que estabas comentando, estamos comentando de la confianza puede ser que muchas veces que te digan en el colegio o los padres es que eres tonto. Entonces uno mismo se acompleja. Se acompleja. Exactamente. De la cosa que le está diciendo. Lo van rebajando, exactamente. Lo van rebajando. Exactamente, Entonces sí. ahí sí que viene autoestima. Porque La autoestima va dañando. Y aunque ese niño tenga muchas capacidades para otras cosas, ya no las desarrolla. Porque una vez le dijeron que era tonto, generaliza y dice, soy tonto y no podría hacer nada toda la vida. Entonces Sí. pierde la confianza en sí mismo. Sí. Y yo creo que volvemos causa y efecto. Esto hace que cuando llegue a concretar una relación amorosa, se case y tenga hijos, repita el mismo perfil. el mismo patrón. Sí, sí, exactamente. sí. Sí. En el caso que nos preguntaba también el hermano de que si hay confianza plena En el hombre. en el hombre, la Biblia ya nos da una respuesta. Tenemos en Jeremías capítulo 17, en el versículo 5, dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo Así y es. su corazón se aparta de Jehová. Así es. La Biblia es clara y dice de que hay maldición en aquel que anteponga su confianza en el hombre, En el hombre. y no en Dios. Sí. Otra parte de la Biblia dice que no te fíes de la que duerme a tu lado. A tu lado. Que es no fiarse, Sí. que no confíes plenamente. Ojo, no queremos poner problemas en la familia, no. Queremos aclarar que Dios tiene que ser el principal apoyo y en el que debes de confiarte plenamente. Así es. Así es. Sí. Así que plenamente en el hombre no puede haber confianza. Entonces, en la pregunta de hermano Roberto, esa es la respuesta, hermano, ¿no? Sí. No se puede confiar plenamente en el hombre. Aunque uno puede intentarlo, pero para Dios es una abominación, porque Él nos manda a que confiemos en Él. Sí que Sí. confiamos Sí. en el hombre, aclaremos. Sí. Pero primero en Dios, y como Jesucristo manejaba la fórmula de
mi padre y yo somos uno, también manejaba la fórmula: el que ame a Dios va a amar a su prójimo. Ajá. Entonces, si amamos a Dios, si confiamos en Dios, nos va a ser fácil confiar en el hombre, pero Sí. primeramente en Dios. Sí, porque siempre entra la duda, ¿verdad? Que no tienes confianza completamente porque te puede fallar. Aún Pablo dice: no te fíes en tu propia prudencia. De tu propia prudencia, O sí. sea que Sí. también Sí. la confianza Sí. no tiene que salir No. del rango Sí. de Dios. Y si Vale. vemos en Salmos 1, ahí lo especifica muy claramente, ¿no? En contraste, el que es fiel, Sí. el que confía en Dios En Dios. y el que confía en el hombre. Y ahí Ajá. marca la diferencia, ¿no? Así es. En el Salmo Entonces, guarda ese texto, hermano, luego lo leemos, vamos a tomar un tiempo de descanso, luego volvemos y para ir ya cerrando el tema y dando conclusiones. Hasta ese momento. Mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento, tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No te ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate a mí. Yo hago los milagros en la proporción del abandono y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Sí, ya estamos de nuevo aquí, amigos.
estamos hablando de la confianza, hermana Francia, hermano Roberto. Ya estamos llegando ya al final del programa de hoy. Pero yo pregunto, hermano y hermana, ¿qué mensaje queremos nosotros lanzar a los que están ahí al otro lado? Porque el tema puede parecer un poco ambiguo. Alguno puede entender cómo puede aplicar lo que nosotros estamos transmitiendo en el día de hoy desde este lugar donde estamos. Yo quisiera, de verdad que no sé, que veamos un poco más lo que dice la palabra de Dios respecto a eso. Porque, hermana, hablabas de la confianza, dos tipos de confianza: confiar en Dios y confiar en el hombre. Confianza espiritual y la confianza humana. Nosotros tenemos que decir a la gente, porque hoy, si mucha gente sufre, es porque confiaron en el hombre, y como ellos fallaron, muchos de verdad que ya no se fían de nadie ni de ellos mismos. Hay que animarle a ellos para que aprendan a confiar en Dios. Si confían en el hombre, que lo haga siempre, siempre bajo el respaldo de Dios mismo, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que decir a la gente que están ahí al otro lado. No sé si tenemos algo que comentar antes de ir cerrando el tema, hermana o hermano. Sí. Yo quería leer en Salmos 1, 6, que dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Sí. Aquí vemos que Dios le está diciendo que Él conoce los que son justos, pero también conoce los que son malos. Sí. Y nada. Vemos también, pastor, de que muchas personas, así como comentaba el hermano Roberto, hay muchas personas que han dejado de tener confianza en Dios. Sí. ¿Pero por qué razón? Vemos que la sociedad ha atravesado por muchas etapas religiosas donde Dios se les ha presentado como alguien obligatorio a quien creerle. Sí. Y si vemos la historia, vemos de que muchos de estos líderes que llevaban la responsabilidad de presentar la palabra, Sí. muchos de ellos, como Jesús les decía, vosotros ponéis cargas en el pueblo que vosotros ni con un dedo queréis mover. No sois capaces de llevar. Entonces, muchas Sí. personas han dejado de creer en Dios porque han visto a los líderes que no hacen la voluntad de Dios, sino que hacen todo lo contrario. Entonces dicen, para ser como ese, mejor no confío en Dios. Otro aspecto, ¿por qué la gente ha dejado de confiar en Dios? Porque tal vez tú, amigo que nos estás viendo, o hermano, le hiciste una petición a Dios y no recibiste la respuesta positiva o en el tiempo que tú querías. Ajá. ¿Qué sucede? Muchas personas han pedido y no han recibido. ¿Qué dice la Biblia ante esa situación? ¿Por qué causa tú no has recibido? Sí. Primeramente, déjame decirte que Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. ni Así tus es. caminos Son mis caminos. Así es. Puede que tus pensamientos sean limitados. Tú querías algo y quizás en el tiempo solo podías verlo a corto plazo, pero Sí. Dios veía que lo que tú pedías a largo plazo te iba a hacer en perjuicio. Ahora bien, también Santiago dice, vosotros no recibís porque no pedís bien, no Sí. sabéis pedir, Sí. porque pedís para vuestros deleites. Entonces, cuando tú no recibes, te enojas con Dios y pierdes la confianza en Dios. Sí. Ahora bien, quiero dejar un ejemplo que me trae a la memoria el Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús se apareció y los discípulos estaban en la barca Sí. y decían, es un fantasma? Es un fantasma. Ahora sí. bien, en Mateo capítulo 14, en el versículo 27 dice, desde el 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar a Jesús, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Sí. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Sobre las aguas. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo, ven. Sí. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Así es. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sí. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. De esta historia que destaco, pastor. Sí. Dios nos da palabra. Cuando estos discípulos escucharon la palabra,
de Jesús reconocieron su voz. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y me sigue. Pedro, como era el de carácter impulsivo, dijo, si eres tú, quiero confirmarlo, te conozco la voz, pero Sí. si eres tú, manda que yo vaya. Que yo vaya a ti, sí. Y Jesús dio la palabra que fuera. sí. Pero ¿qué sucedió? ¿Cuándo se empezó a hundir Pedro? Cuando dejó de ver al maestro y empezó a ver el viento. Así es. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos, pastor? Que muchas veces nosotros hemos perdido la confianza de Dios innecesariamente. Simplemente nos movimos, dejamos de ver a Dios y vimos o seguimos viendo las circunstancias, seguimos viendo más el problema, la enfermedad y dejamos de ver a Dios. Muchas veces cuando perdemos la confianza en los seres humanos, cuando vemos la decepción, Sí. cuando vemos que nos fallaron Sí. y cuando no vemos el amor que sentimos por esa persona, porque Pablo en 1 Corintios capítulo 13 dice que el amor todo lo puede, soporta, todo que lo todo soporte, todo lo puede, lo sí, puede. sí. Nunca deja de ser. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, la confianza va a ser inquebrantable. Amén, amén, amén. Interesante, hermana Francia, lo que estás diciendo. Para ir cerrando, yo quiero añadir algo más a lo que la hermana decía y a lo que el hermano también decía. Mucha gente ha dejado de creer en Dios porque muchos hombres, entre comillas, también puede ser de Dios, les fallaron. Yo conozco gente que me dice, mira, yo ya no creo en la iglesia ni en Dios porque mira, este que predicaba hacía esto, me hizo esto, entonces yo ahí ya no quiero saber nada más ya. Entonces la gente han dejado de seguir, de creer en el amor de Dios, en su grandeza, por la falta de confianza, porque ellos confiaron en el hombre y ellos fallaron. Si ese es su caso, amigo, amiga que estás ahí al otro lado, que sepas que Dios te quiere amar y Dios sigue esperando que tú vayas hacia Él, porque Él nunca te ha fallado. Entonces vuelve a reconsiderar tu posición y búscale de nuevo, porque la religión no salva, pero Cristo sí que salva. Por otra parte, hay también familias que están rotas por falta de confianza. También les animamos también a que trabaje, porque hay que trabajar eso, como decíamos antes, trabajar eso, fomentar. Por eso es importante que haya perdón. Algún día hablamos de perdón, lo vamos a tratar en los días que vienen si Dios quiere, ¿no? Cuando hay perdón se puede comenzar a reconstruir lo que estaba roto. La confianza se puede volver a reconstruir y de nuevo a levantar. Entonces, eso es un mensaje que mandamos a todos los que están ahí al otro lado, ¿sí o no, hermanos? Sí, sí. Creo que sería eso. Voy a terminar leyendo un versículo en el libro de Juan 16, 33. Es que hay muchísimos versículos. Sí. Pero eso dice aquí, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. En el libro de Job, ahí Job está hablando también de confianza, diciendo que tenemos que depositar nuestra confianza en el Creador, el que nunca nos falla y nunca nos fallará. Entonces, estamos haciendo ese llamado a todos los que están ahí al otro lado para que pueda volver a confiar en Dios y buscar a Dios. La política, los políticos y los hombres nos fallarán, la economía nos fallará, las empresas nos fallarán también, incluso nuestros propios hijos y hijas, nuestros padres también. El único que nunca te va a fallar es Dios mismo. Por eso nuestra invitación desde este lugar es invitarte, amigo, amigas, a que busque Dios de corazón, porque eso es importante para usted. Vamos a ir terminando. Voy a pedir al hermano Roberto que haga una oración de fe para aquellos que quieren reconsiderar su posición ante Dios y hacer que Dios vuelva a ser su confidente o su amigo. Por favor, hermano. Señor Padre amado, queremos presentar a aquellas personas que han estado escuchando, Señor, tu palabra acerca de la confianza, Padre. Hay muchas personas que no tienen confianza en sí mismos. Hay muchas personas que no tienen confianza porque ha habido gente que les ha fallado. Sí, Señor. Ha habido mucha gente que no tiene confianza en los padres porque ha recibido malos tratos. Toca a aquellas personas, Padre, Amén, amén. que ya no tienen confianza en nada. Padre amado, toca sus corazones. Toca aquellos corazones y abre esos corazones
que la única confianza que pueden depositar, el único que no va a fallar, eres tú. Eres tú, Señor. Padre Santo, toca esos corazones en este día. Gracias, Señor. Gracias, y hago un llamado, Señor, para aquellas personas, todas aquellas, hombres, ancianos, mujeres, niños, que puedan escuchar esa confianza que tú das a tus hijos. Gracias, bendíceles, toca sus corazones, úngeles y que te puedan acercarte a ti. Sí, toca Señor. sus corazones. Amén, En amén, el amén. nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanos. Vamos a ir terminando. Hermana Francia, ¿cómo podemos cerrar el día de hoy invitando a los que nos ven allí a Tolo para que nos vengan a visitar y a aquellos también que nos quieran ayudar? Pues la mejor forma como podemos terminar esta reunión es testificando de que nosotros un día también sufrimos por una decepción, algunos amorosa, otros sufrimos alguna decepción de padres o de amigos. Sí, Pero dice la palabra del Señor de que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Así Y hoy es. queremos decirte que nuestro corazón fue restaurado de esas decepciones porque Cristo entró en nuestra vida. así es. ¿Y cómo podemos conocer a Jesús? Pues en esta oportunidad te estamos invitando a nuestra iglesia, Iglesia Evangélica Alianza de Fe. Es aquí en el barrio San José, en Zaragoza, en la calle Previsión Social número 24. Amén, amén. Queremos también decirte de que Dios te ama. Ahí donde tú estás en tu habitación, a donde nos estás viendo, Dios te dice, detente, ten paciencia. Así es. Tu matrimonio se salvará. Tus hijos serán mejores hijos. Tu empresa va a prosperar. Así Pero es. confía en mí, dice el Señor, Así porque es. yo te ayudaré. Así es. Este es un ministerio, pastor, televisivo. Y nosotros confiamos primeramente en Dios. Pero también la palabra del Señor nos dice que sobrellevad las cargas los unos de los otros. Y hoy queremos trasladarte a ti que nos estás viendo. Queremos pedirte que también tú nos ayudes. Queremos que tú te conviertas en un patrocinador nuestro también. Hoy está lo de las luces, nuestra hermana Pilar con la peluquería. Pero tú también quieres servirle al Señor. Ven a la iglesia y di, yo no quiero salir en televisión porque me da vergüenza, pero quiero ayudar a que otras personas reciban la palabra de Dios. Así es. Conviértete tú en patrocinador. No es necesario que seas un empresario. Tú quieres dar tu donativo, hazlo. Pero tú quieres, como empresario, también sembrar en la obra del Señor. Dios no es deudor de nadie, te Así pagará es, te triplicado. pagará triplicado. Pastor, Amén, amén. de esta forma terminamos este programa diciendo es. que Dios es grande, Dios es bueno. Así es. Y que por fe vamos a tener muchos patrocinadores Amén, que amén, van a amén. sembrar en el reino de los cielos. Así lo creo, hermana Francia. Así que le invitamos. Los horarios, pastor, de la iglesia. Sí, los horarios tenemos los miércoles a las 7 de la tarde y los domingos a las 10:30 y 11. Aquí estamos dando también lo que es el desayuno para los que vienen al tiempo. Así que anímate, visítanos y conózcanos, y también nosotros también queremos conocerla. Que sí, recuerde que con Dios Todo es diferente. todo es diferente. Bendiciones Que el Señor bendiga. y hasta la próxima. Bendiciones. Patrocinador Be-Like para que usted lo pueda utilizar para andar en bicicleta por la ciudad. Es interesante e importante para tu propia seguridad. Muchas gracias. Otra vez, ¿no? Bueno, repetimos. Lo bueno de grabar ese sermón, que se puede repetir un millón de veces. Repetimos pues. Cuando sientas desmayar Sí. y que ya no De nuevo hay aquí, amigos, amigas, en su programa Luz de la Tierra, estamos siguiendo hablando de la confianza. Y hablando de eso, comentamos antes, les presentamos estas luces que sirven para la bicicleta de parte de nuestro patrocinador Be-Like. Entonces, le invitamos a que lo consigas, si puedes.